Estimados miembros de la prensa, queridos invitados y invitadas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Michela Secchi, soy la responsable de prensa de la misión. Permítame presentarles al jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea a Guatemala 2023 y diputado del Parlamento Europeo, Jordi Cañas. A su lado, el jefe de misión adjunto, Manuel Sánchez de Nogués. Tiene ahora la palabra el jefe de misión, Jordi Cañas. Bueno, muy buenos días. Mi nombre, como decía Michela, es Jordi Cañas. Soy jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Guatemala. Y en primer lugar me gustaría agradecer la presencia de las autoridades electorales y de los excelentísimos embajadores de la Unión Europea, así junto con la jefa de misión en funciones de la Unión Europea, nuestra querida Nora. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia de prensa en la que vamos a presentar el informe final resultado de nuestras observaciones de las elecciones generales de 2023 desarrolladas en Guatemala. Este informe recoge nuestros análisis y recomendaciones para la mejora de futuros procesos electorales tras una observación integral y de largo plazo desarrollada entre el 11 de mayo y el 6 de septiembre de este año. Incido en esta circunstancia porque este informe no recoge los graves acontecimientos sucedidos con posterioridad a esta fecha. Por lo tanto, el contenido del informe se circunscribe al periodo delimitado entre el 11 de mayo y el 6 de septiembre de 2023. En cuanto al contexto que describe el informe y del que resultan las recomendaciones que proponemos, señalar que estas elecciones se han llevado a cabo en un contexto político marcado por la amenaza a la separación de poderes, por la constante judicialización de la política, por la existencia de actores que socavan la democracia a través del control o la influencia sobre las instituciones políticas y judiciales del país y por preocupantes restricciones a las libertades de expresión y de prensa que erosionan el Estado de Derecho. A pesar de esta situación, destacamos que el marco jurídico electoral guatemalteco establece las bases para la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, la aplicación arbitraria y selectiva de la ley, junto a la no existencia de una capacidad de recurso efectivo, se traduce en numerosas ocasiones en limitaciones significativas al ejercicio de derechos políticos fundamentales. A este respecto, subrayamos que las exclusiones de candidaturas a través de la utilización arbitraria y selectiva de los criterios de capacidad, idoneidad y honradez establecidos en la Constitución no cumplían en muchos casos con los principios de limitación razonada y fundada, consagrados en los instrumentos internacionales y regionales sobre el derecho de sufragio pasivo firmados por Guatemala. Unos criterios que, en el caso de la elección presidencial, fueron usados para excluir candidaturas críticas que contaban con posibilidades electorales reales de pasar a segunda vuelta. Señalamos también los reiterados intentos del Ministerio Público por cuestionar la validez del proceso electoral tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, así como sus continuas y públicas intimidaciones tanto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como a los miembros de las juntas electorales departamentales y municipales, de las juntas receptoras de votos y digitadores del TREP. Hemos observado con estupor y con una profunda preocupación cómo desde el Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la importancia de las preposiciones, se organizaron allanamientos en la sede y almacenes del Tribunal Supremo Electoral, donde se cuestionaban las actas de resultados, se confiscaron materiales electorales bajo custodia del Tribunal Supremo Electoral y se instó la suspensión de la personalidad jurídica del partido que había ganado las elecciones presidenciales, a raíz de una investigación reactivada tras conocerse los resultados de la primera vuelta. Unas acciones que atentan contra los derechos políticos de los votantes y candidatos,
la integridad de las elecciones y el respeto a sus resultados, y amenazan la transición pacífica del poder al presidente electo de Guatemala, el señor Bernardo Arévalo, tal y como decidieron de una forma clara en las urnas los ciudadanos de Guatemala. Esta situación ha sido denunciada por instituciones regionales e internacionales como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Unión Europea. A pesar de este contexto, el Tribunal Supremo Electoral y las juntas departamentales, municipales y receptoras de voto organizaron el conjunto del proceso electoral con profesionalidad y eficacia. Y después del 25 de junio, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral defendieron contundentemente la integridad de la votación y el respeto a la voluntad de los electores, postura que ha sido crucial para la correcta finalización del proceso electoral. Quisiera destacar ante ustedes lo que para nosotros es clave en este informe. Un aspecto que además he recalcado en repetidas ocasiones durante nuestra observación: la actitud y el compromiso democrático de las ciudadanas y ciudadanos de Guatemala. Ellos han sido determinantes en el desarrollo de un proceso electoral creíble cuyos resultados son incuestionables. Respecto a las recomendaciones planteadas en este informe, en primer lugar, queremos subrayar una vez más que éstas se plantean desde el máximo respeto a la soberanía de Guatemala, del máximo respeto a sus instituciones democráticas y el máximo y absoluto respeto al pueblo guatemalteco. Como hemos dicho reiteradamente desde el inicio de esta misión, estas recomendaciones tienen como objeto ajustar el proceso electoral a los compromisos internacionales y regionales que Guatemala ha firmado, así como el acervo de buenas prácticas internacionales en materia electoral. Unas recomendaciones que en todo caso serán las autoridades políticas y electorales guatemaltecas, junto al conjunto de la sociedad civil, quienes decidan finalmente implementarlas o no. De este modo, el objeto de estas recomendaciones es contribuir a la mejora de los futuros procesos electorales y de la democracia en Guatemala. Si algo hay que deseamos en este informe y sus conclusiones es que sirvan para que en las próximas elecciones no se repitan las situaciones y problemas que han jalonan, y creo desgraciadamente que van a jalonar estos comicios. Para ello proponemos 26 recomendaciones, de las que destacamos 9 de ellas por su importancia y que se articulan en torno a dos conceptos que consideramos esenciales. Primero, el respeto al Estado de Derecho, y el segundo, la garantía efectiva de los derechos políticos. En cuanto al primero, recomendamos que es necesario reforzar el Estado de Derecho y la separación de poderes mediante el fomento de la cultura de la legalidad y la protección de los derechos humanos y políticos entre los miembros del Poder Judicial. Esta es sin duda la recomendación clave, y lo es porque señala el problema principal del que derivan el resto: el uso y el abuso del marco legal desde la arbitrariedad y la discrecionalidad de las decisiones para incidir en el proceso electoral. Esta recomendación es sin duda la menos concreta, la más conceptual, pero es probablemente la más importante. Miren, hay una diferencia entre lo legal y lo ético. No debería haberla, pero lo legal y lo ético tienen que ir de la mano. No puede haber legalidad sin ética. No puede haber legalidad sin compromiso ético. No puede haber política, justicia, sin un compromiso ético de los actores que las desarrollan. Y eso es clave. No hay marco jurídico que soporte actores públicos que faltan al respeto a la magistratura que ostentan. No hay marco jurídico que sea capaz de frenar las intenciones, voluntades de aquellos que utilizan la magistratura que ostentan en contra de aquello que han jurado servir y proteger. La magistratura pública es un servicio público. Es un servicio al conjunto de los ciudadanos que articulan una sociedad. Quien falla ese principio es una amenaza al cuerpo social y es una amenaza a la democracia.
y, por lo tanto, incidir en la necesidad de incorporar los principios éticos en el comportamiento de aquellos que ostentan las magistraturas públicas es clave y es fundamental. Y eso lo hace una forma de gobernanza, unos mecanismos de control, pero también y especialmente la autoexigencia de aquellos que se dedican al servicio público y a lo público, y a una sociedad vigilante que no tiene que permitir comportamientos que pongan en riesgo la democracia por intereses espurios. Probablemente, repito, este sea el punto, la propuesta más conceptual, pero les pido de verdad que es aquella que es clave y nuclear. Todo lo que vamos a decir ahora son medidas que tienen como objeto limitar el marco de... Bueno, entre otras cosas, pero las principales. Aquellas que buscan limitar esa discrecionalidad y arbitrariedad en la interpretación de la ley. Y, por lo tanto, las consecuencias que se derivan de ello. Pero sin el comportamiento ético, sin el respeto a lo público, no será suficiente. Y eso es una labor de todo el conjunto de la sociedad, en cuanto a la proyección de esos principios y la exigencia de su cumplimiento. En cuanto al segundo, al correspondiente a los derechos políticos, como les decía, hemos articulado nuestras propuestas en dos conceptos. El segundo, el correspondiente a los derechos políticos. Creemos que es imprescindible que se concreten los criterios de capacidad, idoneidad y honradez establecidos en el artículo 113 de la Constitución para evitar interpretaciones arbitrarias y discrecionales sobre la inscripción y suspensión de candidaturas para adecuarlos a los compromisos internacionales aceptados por Guatemala y firmados por Guatemala sobre el derecho de sufragio pasivo. Señalamos que es necesario redefinir las disposiciones y sanciones recogidas en la ley electoral y de partidos políticos sobre la campaña anticipada para garantizar que su aplicación no limite el derecho de sufragio activo y la libertad de expresión de los potenciales candidatos. Asimismo, creemos que es necesario introducir medidas para incrementar la presencia y participación de las mujeres, destacando la necesidad de incorporar el requisito legal de paridad y alternancia en las candidaturas, así como fomentar su presencia en los puestos de responsabilidad de los partidos políticos. A las mujeres la hemos visto, sobre todo, trabajando en las juntas electorales departamentales, en las juntas electorales municipales, en las digitaciones. También queremos verlas en las candidaturas. Hemos visto como una parte importante de aquellos que han sostenido el proceso electoral eran mujeres. Y creo que merecen y tienen el derecho también a participar del debate político y público desde la ostentación de responsabilidades políticas. También queremos impulsar y creemos que es necesario impulsar la participación y representación de los pueblos indígenas. Una parte muy importante de la población que merece también estar representada y participar adecuadamente en el proceso electoral. Consideramos prioritario facilitar los trámites de registro en el padrón mediante un sistema por el que los ciudadanos se inscriban automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, con el fin de evitar la elevada tasa de jóvenes no empadronados y que se eliminen las restricciones al derecho al voto para miembros del Ejército de Guatemala y de la Policía. Otro tema fundamental para garantizar la igualdad de condiciones para los participantes en las campañas electorales es que se deben establecer condiciones igualitarias para la publicidad política de pago, tanto en línea como fuera de Internet, con el fin de que los candidatos tengan las mismas oportunidades. Y en relación a Internet y redes sociales, que han tenido un papel muy importante y que lo van a tener más en el futuro, para lo bueno y para lo malo, hay oportunidades y riesgos, como todo. En estas elecciones creemos que es prioritario que se desarrollen programas específicos que ayuden a los votantes a identificar y reconocer las estrategias de desinformación en el contexto electoral por el riesgo que supone para los procesos democráticos. Es una recomendación especialmente relevante de cara a futuras elecciones. El mensaje de desinformación, las redes sociales, el uso de inteligencia artificial va a determinar mucho las próximas elecciones electorales y creo que Guatemala tiene que anticiparse a ello y establecer mecanismos de control. En los próximos días, la misión discutirá estas recomendaciones con las autoridades guatemaltecas, con los partidos políticos y con la sociedad civil.
Para ello, la misión va a llevar a cabo reuniones sectoriales que culminarán en una mesa redonda en donde queremos explorar las vías y los mecanismos de su implementación y también buscar complicidades. Repito, estas medidas, estas 26 recomendaciones con 9 recomendaciones prioritarias, tiene que decidir su implementación o no la sociedad guatemalteca. Pero también es cierto que necesitamos complicidades para establecer los mecanismos de implementación. Hay un debate político, público, que debe reflexionar de cómo mejorar los procedimientos democráticos. Y creo que este informe puede ser un elemento importante para buscar complicidades y alianzas. Antes de entrar en las conclusiones finales, quiero iniciar el momento de los agradecimientos, ¿no? Porque en esta vida uno tiene que aprender a agradecer, uno tiene que ser agradecido. Y quiero agradecer en nombre de la Misión de Observación Electoral la absoluta colaboración de las autoridades políticas y electorales guatemaltecas en el desarrollo de nuestros trabajos. Y digo que es importante destacar esta absoluta colaboración porque saben ustedes que hemos sido muy críticos, fuimos muy críticos en el primer informe y somos muy críticos en este. Más que críticos, yo diría que somos claros. Somos claros. Algunos pueden leer esto como una crítica, pero intentamos exponer un contexto con claridad. Yo siempre digo que es imposible corregir algo si uno no conoce la naturaleza del problema. Y creemos que el análisis del contexto sirve para clarificar la naturaleza del problema. Pero quiero reconocer que a pesar de esa posición clara, abierta, que puede ser entendido como crítica, hemos tenido durante todo el proceso, que es más de 4 meses, una colaboración absoluta de las autoridades políticas y electorales. Y esto quiero resaltarlo, del Gobierno de Guatemala, del conjunto de autoridades judiciales y del conjunto de autoridades electorales. Y esto quiero significarlo en primer lugar. También queremos agradecer a la policía por garantizar nuestra seguridad, a veces en contextos complejos, a los partidos políticos, a los candidatos y a la sociedad civil por su disponibilidad y especialmente al conjunto de ciudadanos de Guatemala, de los cuales hemos recibido un respeto y un cariño extraordinarios por la confianza que en nuestro trabajo depositaban, pensando que el mismo contribuiría o podría contribuir al correcto desarrollo del proceso electoral y al respeto de sus resultados. Es una confianza que esperamos haber honrado con nuestro trabajo. También me gustaría agradecer el apoyo y colaboración de la delegación de la Unión Europea en Guatemala, encabezada por el embajador Tomás Baker, porque Tomás tiene una situación personal vinculada a la salud, que no puede estar aquí con nosotros, pero tenemos a la jefa en funciones, que es Nora Heiriken. Nora, creo que mi finlandés no es horrible, o sea, lo siento si el apellido no es el correcto. Nora, entre nosotros. ¿Vale? Y también especialmente al conjunto de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea y a sus excelentísimos embajadores que están aquí con nosotros y a sus equipos que han ejercido de embajadores, pero también de observadores, estando en el terreno en el proceso de observación electoral, conociendo y aportando su valor como expertos en el país. También quería agradecer al Parlamento Europeo por su presencia, a los miembros del Parlamento Europeo por su presencia durante el proceso electoral y con el seguimiento que están haciendo desde Europa, desde Bruselas, del contexto político de la situación. Ellos estuvieron aquí, contribuyeron al proceso electoral y siguen muy pendientes y muy atentos de lo que sucede. Y quiero desde aquí agradecerles su trabajo. Y especialmente quiero volver a agradecer el extraordinario trabajo y compromiso desarrollado por el equipo de la Misión de Observación Electoral, por mi equipo, por el jefe adjunto de la misión, por Manuel Sánchez de Nogués. Él es el responsable de lo bueno, yo de lo malo. A los especialistas del equipo central, con Petra, Xavier, Miquela, Dora, Alice, Demetrio, Javier, María, Alicia, Peter, Cristina. Hay 2 Peter, pero bueno. Peter por 2, Cristina y Andreas. A los más de 100 observadores, más de 120 observadores que desarrollaron el trabajo en el conjunto del territorio, en los 22 departamentos del país. A los más de 100 asistentes y equipo local, un equipo local fundamental, con expertos electorales, politólogos,
pero también conductores, personas de administración, personas de seguridad, redes, informática, un equipo extraordinario. Yo creo que hemos configurado entre todos una familia grande, extensa, pero una muy buena familia. Ha sido un honor trabajar con todos vosotros. Y ya como conclusión, creo que es necesario manifestar nuestras preocupaciones, pero también nuestras esperanzas. El orden de los factores es importante, siempre. Queremos transmitir nuestras preocupaciones y también nuestras esperanzas. Estamos profundamente preocupados por las amenazas a la integridad del proceso electoral y por el respeto a la voluntad expresada con claridad y rotundidad en las elecciones por los ciudadanos guatemaltecos. No es el objeto de este informe, pero sí es el objeto de la manifestación de nuestra preocupación. El estar aquí más de 4 meses en Guatemala conlleva un trabajo técnico, que es este informe, pero también conlleva una implicación personal con el devenir del presente y el futuro del país. Entonces, queríamos transmitirles nuestra preocupación. Que algunos elementos que ustedes no vean recogidos en el informe no significa que no les preocupen. Significa que nuestro trabajo está delimitado en un periodo temporal, que es el que les decíamos. Pero no es que no nos preocupen. Y no es que no nos ocupen, pero ya no nos ocupan como misión de observación electoral. Nos ocuparán de otra manera. Pero la misión de observación tiene una función de análisis del contexto político, del contexto económico, del contexto social, del contexto legal y electoral, donde se desarrolla un proceso electoral, y a eso, desde la independencia, el respeto y la autonomía, hemos intentado ceñirnos. Pero eso no significa que no tengamos más preocupaciones. Unas amenazas, como digo, que siguen planeando sobre un proceso electoral que desde la misión de la Unión Europea consideramos incuestionable y cuyos resultados reflejan la inequívoca voluntad del pueblo de Guatemala. Tengo aquí apuntado una cosa. En estas elecciones no hubo fraude. Y el resultado debe respetarse. Pero también concluimos esta misión profundamente esperanzados. La democracia guatemalteca ha demostrado ser resistente y resiliente. Y lo es porque los ciudadanos guatemaltecos creen en ella, confían en ella y la defienden. Han dado un ejemplo a sus instituciones y son un ejemplo mundial de firmeza democrática al sustentar la organización del proceso electoral a pesar de las amenazas y coacciones, haciéndolo desde el más profundo compromiso cívico. Un compromiso cívico que nos obliga a todos a estar a su lado para defender la democracia de sus enemigos y para garantizar que su voluntad democrática sea respetada. Que no tengan ninguna duda y que abandonen toda esperanza a aquellos que intentan boicotear y amenazar el proceso democrático. No dejaremos solos a los guatemaltecos, estaremos a su lado para defender la democracia. Ha sido un orgullo y un honor para todos nosotros formar parte de esta misión de observación electoral y esperamos contribuir al fortalecimiento de la democracia de este maravilloso país, Guatemala, un país lleno de diamantes. Este es un país lleno de diamantes, una democracia maravillosa y un país especial. Muchas gracias por haber asistido a esta conferencia de prensa y ahora estamos abiertos a abrir un turno de preguntas para contestar o intentar contestar a alguna de sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestros colegas le traerán un micrófono si levantan la mano. Por favor, preséntese con su nombre y el medio de comunicación en el que trabaja. Haroldo Sánchez, de Factor 4. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, el seguimiento, la Unión Europea tiene un procedimiento que es, de aquí a 2 años hace una visita de observación para evaluar cuál ha sido la implementación de las recomendaciones. Quiero insistir, no quiero extenderme en la respuesta, pero quiero insistir en un concepto que dije en la primera rueda de prensa, creo que en la segunda también, pero no voy a decir en la tercera,
que es que nosotros no venimos aquí, nosotros no somos una policía de la democracia. Nosotros somos como una auditora que una empresa llama para decirle, oiga, ¿qué podemos mejorar de nuestro proceso electoral? Entonces nosotros venimos aquí respetuosamente, analizamos los compromisos adquiridos por Guatemala, miramos su legislación y vemos que no encaja, ¿no? Entonces decimos, bueno, para que esto encaje, para que encaje lo que ustedes han comprometido internacionalmente a cumplir, más su propia legislación, hay unos elementos que tienen que ser corregidos, mejorados, cambiados, pero que es su decisión. O sea, nosotros venimos aquí porque nos invitaron. Ponía también el ejemplo de la auditora. Nosotros, bueno, podemos decir, somos la mejor auditora del mundo en materia electoral. Y venimos gratis. Porque creemos que tenemos que hacer este trabajo. Pero después, la decisión de implementar las recomendaciones es decisión del pueblo de Guatemala y de sus representantes electos, legítimos, su sociedad civil y el debate político que se tiene que abrir y que tiene unas fórmulas y unos mecanismos de debate. O sea, Guatemala tiene unos mecanismos para abrir un debate sobre el proceso electoral y mejorarlo. Entonces, nosotros ahí lo que venimos es y ofrecemos esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, de aquí a 2 años vendremos y lo analizaremos. A mí me gustaría, y creo que a todo nuestro equipo, pero no porque sean fruto de nuestro trabajo, sino porque creemos que es fruto de nuestro trabajo y que está razonado. O sea, cuando ustedes miren el informe, que por favor háganlo, no se queden solo en las 3 primeras páginas, ¿eh? Yo se lo pido. Nosotros ya sabemos que la mayoría de gente se queda en las 3 primeras páginas, ¿eh? Intentamos condensarlo todo ahí, pero yo les pido por favor que lo miren enterito. Cuando vamos a las recomendaciones, verán ustedes que hay 5 columnas, ¿no? Entonces, bueno, el contexto, la recomendación que se plantea, el cambio jurídico o marco normativo que significa el cambio, quién tiene que hacerlo y cuáles son las principales obligaciones y buenas prácticas internacionales al respecto. Bueno, pues a mí me gustaría venir la próxima vez, de aquí a 2 años, y hacer tachar, todas cumplidas. Fenomenal. Porque esto no es una opinión de lo que a nosotros nos parece. Esto es una auditoría técnica, profesional, electoral, sobre qué se debe de hacer para tener un mecanismo democrático, un modelo electoral que garantice un proceso electoral, que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos, el hecho de ser electo y elegible, que todo se mueva en un fair play, en un contexto de respeto y de certeza, ¿no? Clave en un proceso democrático para garantizar una democracia sólida, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que hemos sido bastante claros, ¿no?, en la rueda de prensa. Yo, mire, quien defiende el Estado de Derecho defiende los procedimientos judiciales y la responsabilidad que tiene todo el mundo y el estar bajo el imperio de la ley. Pero ser legal y parecer legal no es lo mismo. Ser y parecer es parecido, ¿no? Pero ser y parecer, ser legal y la apariencia de legalidad son 2 cuestiones diferentes. Yo creo que ya no hace falta decir mucho más, ¿no? ¿Qué más? Doña Pérez, de la agencia AP. Usted dice que no son una policía internacional que viene acá, pero está visto que por más informes que No sé si decirle me encanta la pregunta o menuda pregunta. Mire, yo ahora mismo, yo estoy aquí sentado como jefe de la misión de observación electoral. Y entonces, yo no le puedo contestar la pregunta. No porque no tenga un criterio como jefe de la misión de observación electoral, sino porque está fuera del marco de actuación de esta misión. Si usted me pregunta como diputado del Parlamento Europeo, ¿cómo me hace usted la pregunta? como quiera contestar. No, como pueda. ¿Cómo me la quiere usted formular? Como diputado.
Como diputado del Parlamento Europeo, bien. Como diputado del Parlamento Europeo, yo no controlo las instituciones europeas. Yo lo que le digo es lo que la Unión Europea hace a veces. La Unión Europea tiene régimen de sanción personal a actores antidemocráticos en otros países del mundo. Sí, los tiene. Pero eso requiere un procedimiento de unanimidad por parte de los 20. Bueno, primero la propuesta y después un procedimiento de unanimidad de los 27 Estados miembros. Es un procedimiento complejo y, por lo tanto, el contexto tiene que, de alguna forma, no dejar ningún otro tipo de alternativa. Eso se ha planteado, que yo conozca no se ha planteado. ¿Como diputado he escuchado que el Parlamento puede o podría impulsar eso? Sí, lo he escuchado. ¿Puede impulsarlo el Parlamento? Sí. ¿Le hará caso la Unión Europea? Pues mire, yo no lo sé. Ahí no lo sé. No soy el señor Borrell ni soy el jefe de Estado de ninguno de los 27 Estados miembros, pero sí que es cierto que hay una potestad del Parlamento Europeo de impulsar. Yo decía algo muy importante. O sea, Guatemala es un tema. Bueno, no es un tema. Guatemala es un país que ahora mismo está siendo observado con detenimiento en todo el mundo. Algunos dirán que para lo malo, yo diría que para lo bueno. Yo insisto, hoy es 13 de noviembre, ¿no? Algunos hacía 2 meses que pensaban que no íbamos a poder llegar a este momento. Algunos decían incluso que no íbamos a poder venir aquí a presentar el informe final. Pues aquí estamos. Yo no sé, como decía el Cholo, casi el entrenador vitalicio del Atlético de Madrid, que partido a partido, mira, no lo sé. Yo lo que sí que sé es que hemos llegado hasta aquí. Pero no por nosotros. Nosotros yo creo que hemos intentado contribuir. Que si hayamos contribuido o no, eso es una decisión que tienen que valorar o decidir los ciudadanos de Guatemala. Yo creo que nosotros hemos intentado contribuir simple y llanamente para que un proceso electoral que nosotros hemos analizado y que determinamos que ha sido correcto, el resultado del mismo se respete. No sé, yo a veces hay que explicar cosas muy sofisticadas que son muy simples. Oiga, el proceso electoral ha sido un proceso sin duda acerca de su funcionamiento. Sí, o sea, aquí hemos estado la OEA, hemos estado nosotros. Yo no he escuchado a nadie cuestionar. Nadie ha proyectado ninguna sombra de duda sobre el proceso electoral. Bueno, sobre la jornada electoral y sobre el resultado de las elecciones. Yo no he escuchado a nadie. Nosotros, este informe, lo que dice es aquello que hemos observado. Nosotros no hemos observado nada que ponga en cuestión la validez del proceso y, por lo tanto, nada que ponga en cuestión la validez del resultado. Y por eso insisto que el resultado es incuestionable porque así lo han decidido. Entonces, aquí estamos nosotros para decir el proceso y su resultado son incuestionables. Por lo tanto, lo normal es llegar a la toma de posesión del presidente electo porque así lo han decidido los ciudadanos de Guatemala. Todo lo demás es ruido y furia. Yo de verdad, yo confío, de verdad, y lo hemos hablado muchas veces y quizás no es lo más habitual en una rueda de prensa de este estilo, ¿no? Pero el comprobar la firmeza democrática de un país que ha defendido la democracia, no es que ha defendido ni el resultado, ha defendido la democracia. Está defendiendo la democracia. Una democracia no es capaz de sobrevivir a las amenazas si no tiene un pueblo que confíe y cree en ella. Una democracia tiene la capacidad de sobreponerse a las amenazas, a los riesgos y a los problemas si tiene una ciudadanía que confía en ella. Entonces, ¿confía en ella la democracia? ¿Confían en ella los ciudadanos de Guatemala? ¿Sí? Bien. Después, ¿qué tenemos que hacer los demás? Nosotros aquí venir y levantar acta de un contexto importante, porque hemos descrito un contexto y unos problemas y hemos propuesto unas posibles soluciones. Y nuestra misión acaba no hoy, acaba hoy en el sentido, falta unos días de este trabajo ya de exponer públicamente, vamos a mantener reuniones con las autoridades, con la sociedad civil, con los partidos, para exponer y comentar con ellos de una forma, si quieren, más extensa el contenido del informe y de las recomendaciones, ¿no? Pero bueno, la misión prácticamente se ha concluida, ¿no? Entonces, a partir de aquí es el momento de la política, claro. ¿Usted como diputado podría comprometer a tal situación? Yo como diputado, yo he hecho, yo creo, ya más de lo que debería casi hacer, ¿no? Pero no por nada, simplemente porque lo he hecho. A ver, ya ha habido una resolución del Parlamento Europeo, ustedes lo conocen. Ya ha habido un posicionamiento del Parlamento Europeo, que también ha sido muy claro y contundente. Pero también
O sea, la Unión Europea quiere contribuir en este contexto de una forma positiva. Yo no puedo hablar en nombre del Servicio de Acción Exterior ni del conjunto de los 27 Estados, pero mi percepción es que la Unión Europea, uno, está muy implicada en lo que pasa en Guatemala, a veces menos públicamente, de lo que generamos menos titulares, pero estamos muy implicados en lo que pasa aquí. Y yo creo que somos todos conscientes de la complejidad del momento y de la importancia de hacer las cosas bien. Y de no entorpecer. Y de ser capaces de contribuir de una forma positiva. Porque el objetivo de todo esto, de este informe, es conseguir que el proceso electoral acabe correctamente y acabará correctamente cuando tome posesión el presidente electo fruto de la voluntad popular de los ciudadanos de Guatemala, ¿no? Entonces, estamos a mediados de noviembre, quedan 2 meses por delante. Bueno, yo creo que todo el mundo va a hacer todo lo posible por conseguir que eso se produzca. Ya no será a través de un informe, será con las medidas que cada uno pueda tener. Y yo estoy convencido que el Parlamento Europeo, que conoce la realidad, o sea, que nadie le va a tener que explicar qué pasa en Guatemala, conocen, que han venido representantes de todos los grupos políticos y tienen una visión del Parlamento. Esa visión, por lo que no va a ser unánime tampoco, les digo, pero también claro que pueden plantearse ese tipo de escenarios, pero yo siempre digo, para plantearse ese tipo de escenarios se tienen que haber agotado todas las posibilidades previamente. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque es importante ahora mismo contribuir de una forma positiva, pero todo el mundo tiene que saber que estaba viendo el otro día John Wick, que decía, ¿la han visto? No es muy educativa, pero los actos tienen consecuencias. ¿Qué más? Buenos días, mi nombre es Miguel Salay de Hispan TV. Mi pregunta va más por el lado ciudadano, la participación ciudadana y la conformación de partidos políticos. Y en ese sentido quisiera saber si usted tiene alguna recomendación u observación en torno a la cantidad de partidos políticos que participan en la contienda electoral. En este sentido fueron 30, en esta oportunidad fueron 30 partidos políticos, de los cuales 12 están a punto de ser eliminados, están en proceso de cancelación. ¿Tienen ustedes algún comentario sobre eso? No, porque eso, en el fondo, es una voluntad. O sea, hay unos mecanismos de participación electoral y nosotros lo que estamos aquí es para garantizar que cualquier persona, cualquier partido político que quiera presentarse se respeten sus derechos y que tengan delimitado un marco jurídico en el cual nada que no sea el cumplimiento estricto de unas normas internacionales se aplique. Es decir, aquí repetimos, aquí no estamos para entrar en juicios de valor sobre algo que nos parece bien o mal, o si el sistema de partidos guatemaltecos es mejor, peor o regular, mire, yo qué sé. Eso es cosa de los ciudadanos de Guatemala. Entonces, si consideran que la mejor forma de actuar políticamente es teniendo una atomización del modelo de partidos, pues ¿eso tiene riesgos? Sí, pero eso no estamos aquí para hacer ese tipo de evaluación. O sea, nosotros estamos aquí para evaluar si todo el mundo que quiera participar de un proceso electoral va a tener las mismas oportunidades y ante cualquier situación va a ser, fiscalizado, controlado con el mismo criterio, ¿no? Repito, nosotros no estamos aquí para decirle a los guatemaltecos cómo tienen que ordenar su vida política. Estamos aquí para garantizar que el campo de juego es como si venimos a decir, a analizar las reglas de juego, ¿no? Pues venimos a analizar las reglas de juego para que todo el mundo que quiera jugar pueda participar y conozca las reglas y sepa que se le van a aplicar. Y no considere que hay algunos equipos que van a tener, no un árbitro casero, es un árbitro que se inventa las reglas, ¿no? O sea, los deportes tienen reglas, ¿no? ¿Verdad que todos lo entendemos esto? ¿No? Bien. ¿Las reglas se pueden cambiar? Sí, claro, pero las reglas tienen que ser las mismas para todos, ¿no? Antes, en una reunión que hemos tenido previamente, decía, estos no son símiles muy técnicos, pero yo siempre digo, creo que la cultura pop siempre está muy bien, ¿no? Es decir, ¿por qué se instala el VAR? Para evitar la discrecionalidad en la aplicación del reglamento por parte de los árbitros, ¿no? ¿Eso evita que haya árbitros que se inventen cosas? No, pues, lo vemos, ¿no? Pero realmente mientras más acotamos, mientras más delimitamos, mientras más queda claro que cuando tú tomas una decisión no es fruto de un error, sino es fruto de una intención, mejor podemos formar una opinión, ¿no? Entonces, esto es no sé si es un VAR, pero esto sirve para tener si esto se aplica, vamos a tener mayores elementos de análisis, de juicio y de limitar la discrecionalidad y la arbitrariedad. Y eso, repito, es muy importante. Si eliminamos la arbitrariedad y la discrecionalidad, arreglamos
una muy buena parte del problema. ¿Seguirá habiendo problemas? Claro, pero es que en todas las democracias hay problemas. Pero no en la guatemalteca, en todas hay. Lo que hay que intentar es, identificando los problemas, intentar corregirlos. Aparecerán otros. Bueno, intentaremos... pero cuando alguien no quiere arreglar ninguno de los problemas es porque se beneficia de ellos. Y entonces eso rompe el fair play, rompe lo que es la contienda electoral, ¿no? Donde uno tiene que participar con la esperanza de que si juega bien gana. No con la certeza de que da igual lo que haga que lo que va a perder el partido, ¿no? Entonces vamos a intentar que haya juego político. ¿Cuántos equipos en la liga? Pues mire, eso ya, no sé. Buenos días, mi nombre es Fátima Najarro de Prensa Libre. Mi pregunta es, bueno, como parte de esa auditoría que ustedes vienen a realizar, ¿cuál es la evaluación que le dan al proceso de transición, a cómo se ha realizado hasta este momento? Y pues, ¿cómo deberían de seguir avanzando en estos 2 meses que quedan para que se complete la transmisión del poder? Nosotros no analizamos el proceso de transición, está fuera de nuestro ámbito de análisis. Nuestro es estrictamente del proceso electoral, no del proceso de transición democrática que se establece una vez finalizado la contienda electoral. Buenos días, diputado. Henry Morales, Agencia France Press. Yo quisiera que nos profundizara un poco sobre las preocupaciones con las que se va la misión. Realmente yo creo que ningún guatemalteco tiene certeza si Arevalo va a tomar posesión el 14 de enero. Hay mucha incertidumbre sobre eso. La misión se va preocupada en ese tema de que no haya una transición el 14 de enero y que Bernardo Arevalo no asuma como presidente. Gracias. Me gustaría extenderme más, pero voy a contestar con un no. La misión acaba su trabajo. Lo decía y lo he dicho. Esta es una misión de observación electoral y el periodo electoral ha finalizado. Hay otros... Eso significa, repito, quiero insistir, eso significa que no y digo de las instituciones europeas, no se va a observar el proceso y no se van a tomar decisiones en función de cómo se desarrolle, no. Pues usted me pregunta, ¿la misión de observación? La misión de observación ha acabado su trabajo. Y cuando yo le decía las preocupaciones, intentaba bascularlo con las esperanzas, ¿no? Porque aquí no estamos para hablar de preocupaciones. Aquí estamos para hablar de preocupaciones sobre el modelo electoral, el sistema electoral, las leyes, cómo se utilizan y todo eso. Pero yo también creo que no sería apropiado que después del conocimiento que tenemos de la realidad de Guatemala no hiciésemos una valoración que no incida en cuestionar lo que dice nuestro informe. Pero yo también creo que somos personas todos los que estamos aquí. Yo soy político, pero los demás son todos técnicos. Que es inevitable que habiendo participado, conocido, compartido, diré disfrutado de estar en Guatemala, de conocer el país y de querer lo mejor para el país, no digamos esto. O sea, seguramente lo más formal es no decirlo. Pero como somos independientes, bueno, yo soy independiente, pues lo digo. ¿Por qué? Porque nos preocupa. Como creo que preocupa a una mayoría de ciudadanos de Guatemala. Pero eso ya está fuera de nuestro rango de actuación, ¿no? O sea, nosotros creemos que este informe es un buen instrumento para que alguien que quiera entender qué está pasando y qué va a pasar. ¿Ustedes conocen la piedra Rosetta? La piedra Rosetta, si ven Napoleón, igual, no sé, yo no he visto la película de Ridley Scott, pero igual sale, porque la encuentran los franceses cuando estaban en el Cairo, en Egipto, ¿no? Y descubrieron una cosa formidable, cómo poder interpretar los jeroglíficos. Porque la política es un jeroglífico, ¿no? Pero de repente tienes una piedra Rosetta y dices, ostras, ahora no entiendo todo. Bueno, casi todo, ¿no? Cosas que no, pero casi todo, ¿no? Entonces, esto, si tú quieres entender qué pasa aquí, tú te lees esto y lo entiendes. Después ya lo que hagas. Entonces nosotros aportamos a aquellos que no conocen la realidad, fruto no de una opinión, o sea, no, de un trabajo, de un conocimiento muy exhaustivo. Mire, este informe es la punta del iceberg de toda la información que nosotros hemos recibido y trabajado durante 4 meses. Lo que ustedes ven es esto, es
ese iceberg que se ve a veces poquito, es peligroso, debajo hay mucha cosa, ¿no? En este caso no es peligroso, pero lo que nosotros utilizamos y codificamos en el informe es muy poco respecto al conjunto de información que tenemos. Pero ese poco que se ve es fruto de ese conocimiento muy extenso, muy transversal, muy plural, muy abierto, muy cercano a la realidad. Entonces, conocemos el país, creo que lo conocemos. Evidentemente, la realidad es difícil aprenderla en general, ¿no? Pero creo que tenemos un nivel de información suficiente como para poder entender qué sucede aquí. Y es bueno saber qué pasa, porque hay muchas veces que uno puede interpretar cosas desde una perspectiva, pues... O sea, hay veces que, por ejemplo, errores en la legalidad o en el marco electoral producen disfunciones que no están buscadas, pero se producen, ¿no? O hay evoluciones, o hay una falta de adaptación, unos cambios, por ejemplo, legislaciones que no recogen pues, la garantía de los derechos de participación de la mujer. Hay debates que a veces los modelos se quedan atrás y hay que actualizar, ¿no? Y hay veces que generan problemas, pero que no están buscados, ¿no? No, aquí no, o sea, esto no es un error. Esto tiene una función. Entonces, eso queda claro aquí. Eso hay que leerlo. Yo siempre digo, hay que leer las cosas. No lo podemos convertir todo en imágenes, pero quien quiera tener un conocimiento de este país, si lee este informe lo va a tener. Pero también tiene algo muy importante este informe, que plantea posibilidad de cambio. Y eso en esta vida yo estoy cansado de gente que solo dice lo mal que van las cosas, ¿no? Los analistas de las malas situaciones, ¿no? Todo va fatal, se va muy bien. Y lo saben todo. Y dicen, bueno, vale, ¿y qué hacemos? Ya, pues no sé, ya, pues. Aquí sí se sabe. Aquí explicamos qué pasa. Pues, si es bueno o malo depende si uno está de un lado o del otro, ¿no? Pero explicamos qué pasa y cómo intentar evitar las consecuencias de esto. A partir de aquí, repito, eso es cosa suya, pero es una forma de entender la realidad. Y por lo tanto, más allá de que nosotros no... Aquí se acabe nuestro trabajo, esto es la continuidad de la misión de observación electoral, es el informe. Y yo creo que eso es suficiente. Bueno, y lo que yo creo que es igual, es que la misión acaba. La misión acabó, de hecho, en su análisis, como decía, en septiembre, y lo que estamos haciendo ahora es el final del proceso, que es haciendo público el informe. Pero la misión como tal, en cuanto a su ámbito de análisis y de evaluación y de propuesta, acaba en principios de septiembre. Esto es el trabajo, el final del trabajo de articulación de todo aquello en un informe que sea útil. Repito, o sea, nuestra función aquí es ser útiles. No es señalar a nadie, ni poner, no, es ser útiles a los derechos y libertades de los ciudadanos de Guatemala. ¿Qué más? En las recomendaciones usted hablaba de darle la posibilidad de voto a soldados y policías. ¿Puede ahondar un poco más en eso? Pues eso mismo. Es decir, es que no, hay cosas que son a veces más complicadas de explicar, ¿no? Es decir, pero usted entiende el contexto de... Sí, no, por supuesto, claro, no, y la dificultad, claro, y la dificultad. Y el de la guerra. No, totalmente. Ya, pero mire, todas las constituciones son fruto generalmente de la historia, de los traumas y de las situaciones, ¿no? Todas las constituciones reflejan la historia del país y de todos, y se articulan en torno a eso. Pero nosotros venimos aquí y la pregunta es, ¿los miembros del ejército tienen el derecho a votar en la legislación internacional? Sí. ¿La policía, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tienen el derecho a votar? Sí. En Guatemala no. Nosotros tenemos la obligación de decir, hay una legalidad, no, sino un marco internacional electoral que Guatemala ha decidido, que la Constitución lo prohíbe taxativamente, por supuesto. Y repito, esto no significa, no, es que ustedes tengan menos, no. Nosotros lo que decimos es, de lo que se ha comprometido electoralmente Guatemala, existen unos elementos que ahora mismo generan una disfunción respecto a ese marco, que evidentemente eso requiere una reflexión, un debate, pero que eso es un tema que ustedes, Junta de Sociedad de Guatemala, tienen que decidir y actuar en consecuencia. ¿Que eso tiene explicaciones? Pues evidente, claro, seguro, pero como tantas cosas, como la propia articulación y que uno prioriza en los artículos y cómo los ordena y cómo es, claro, todo.
pero no la suya, era de cualquier país, tiene una lógica de su historia y su tradición. ¿Usted piensa que la Constitución alemana no es fruto de su tradición histórica? Pues claro. Y la francesa, y la española, y la portuguesa, y la italiana, todas, claro. Y todas tienen cosas que son fruto de sus problemas, de sus situaciones, de sus traumas, claro. Pero también hay que pensar qué sociedad se tiene y si es necesario avanzar en la adaptación y si eso conculca derechos fundamentales a ciudadanos que los tienen reconocidos a nivel internacional. Pero, repito, eso es un tema, se pone ahí y ustedes deciden. Ustedes hablan, ustedes determinan si eso a día de hoy sigue teniendo sentido o no lo tiene. Lo que no tiene es un amparo en el marco electoral internacional. Eso sí que no. ¿Qué más? Buenos días, amigos. Cecilio Martínez de Así es mi gente TV, Washington. 2 preguntitas. Una, en su exposición y especialmente cuando usted volteó la hojita, dijo que había apuntado algo y dijo que en Guatemala no había habido fraude y que los resultados deberían de respetarse. En ese marco hay también un rumor muy fuerte aquí en el país de que sí hubo fraude y que tal vez en el sistema TREP pudo haberse alterado algo. ¿Cuál es la opinión? O si ustedes en el informe han hecho algún análisis acerca del funcionamiento de ese sistema. Y la segunda pregunta es basada… ¿Me deja que conteste después? Sí, adelante, es que adelante. yo soy ya mayor, entonces no, a veces me cuesta, y si no parece que no quiere contestar preguntas, ¿no? Déjeme que le conteste la primera y después contesto la segunda. Nosotros no observamos fraude. Bueno, ni nosotros, ni la OEA, ni nadie ha observado fraude. Entonces, esto es objetivo. Nosotros no hemos observado fraude. Nadie ha observado fraude. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien ha observado fraude? Pues hay un rumor. Ya, pero mira, el rumor italiano es muy bonito, pero aquí estamos hablando de que los observadores internacionales y los observadores locales de un espectro muy amplio y que no pueden estar todos dentro de un plan global, nadie ha observado fraude en el proceso electoral. Bueno, de momento no lo ha observado nadie, no solo los observadores, sino nadie. ¿Vale? Bien. Por tanto, eso es un hecho. No hemos observado fraude. En todo caso, quien tenga el rumor tendrá que demostrarlo. Entonces, nosotros lo que aquí decimos es que nuestro proceso de observación, que ha sido amplio, extenso, que recorre todo el país, no hemos observado fraude en el proceso electoral. Hemos observado situaciones que condicionan el proceso electoral. Hombre, ¿qué entiende usted por fraude? ¿Que haya candidaturas que no se pueden presentar? Pues entonces… Pero lo que entendemos por fraude, que es que el voto de los ciudadanos no se corresponde con el resultado real, nosotros eso no lo hemos observado. A mí me puede parecer fraude muchas cosas, ¿no? Pero si el fraude lo entendemos con que el voto expresado es el voto que refleja el recuento electoral, nosotros ahí no lo hemos observado. En cuanto al TREP, nosotros no hemos observado que el TREP tuviese ninguna disfunción. El TREP, repito, el TREP es una transmisión provisional de datos, porque yo creo que esto a veces hay que recordarlo. O sea, es una transmisión provisional. Después hay un recuento de todos los votos. Todos. Recuento y recuento. Eso ¿sabes lo que pasa? Es que tampoco me lo tienen que explicar, porque yo he estado. O sea, el TREP nosotros no hemos observado nada que pueda decir que esos resultados nos ajustaron, esos resultados provisionales nos ajustaron a los resultados que estaban siendo digitados. Pero después hemos estado todos, y yo he estado entre los recuentos, hemos estado, les repito, más de 120 observadores, solo de la Unión Europea, pero después con todos los miembros de los partidos políticos en los recuentos. No solo nosotros, los observadores, sino los fiscales de los partidos allí. Bien, no ha habido un nivel de denuncia significativa que ponga en cuestión el resultado electoral. Pero para nada, de verdad. Y repito, y esto no es una opinión que se ha reflejado en el informe. Esto es un hecho. Y después hay otras cosas respecto al TREP que nosotros ahí no entramos. Nosotros aquí valoramos si el TREP ha sido un instrumento que ha transmitido los datos provisionales de una forma eficiente. Y nosotros ahí no hemos detectado que no lo hiciese. Ya está. Que puede haber otras cosas con el TREP, pero nosotros ni tenemos los datos, ni tenemos la capacidad, ni es nuestra esfera de análisis. Repito, o sea,
me entienden ustedes, ¿no? Lo que quiero decir. Son dos temas diferentes. Sobre el mismo concepto, pero son dos temas diferentes. Entonces, en cuanto a la transmisión de los datos, nosotros no observamos ningún error ni ningún fraude, y respecto al conjunto del proceso, pues no observamos ningún fraude. Y La finalmente, segunda. gracias. Finalmente, solo preguntar sobre alguna observación que hayan tenido ustedes con respecto al trabajo de las mesas electorales y su opinión acerca de, bueno, toda esta persecución que se ha estado dando posterior al proceso electoral. Mire, si algo hemos recalcado, repetido y observado, ha sido el comportamiento, es que decirle, antes lo decíamos, ejemplar. O sea, yo entiendo que todo, hay siempre una voluntad de flagelo, ¿no? En general. Todos nos gusta ver lo malo en las cosas, todos nos gusta ver qué no funciona. Pero yo he insistido mucho y lo hemos recalcado. Tenemos que explicar lo que funciona y eso ha funcionado muy bien. Las mesas electorales han funcionado muy bien. Las juntas departamentales han funcionado muy bien. Las juntas locales han funcionado muy bien. La gente que estaba en las mesas ha funcionado muy bien. Pero muy bien. Y lo hemos observado y hemos visto ese compromiso cívico y democrático. Gente queriendo hacer muy bien su trabajo, muy capacitada, muy cualificada y muy comprometida. Cualificación, capacitación y compromiso. Eso es clave. Por lo tanto, llevárnoslo, eso sí, como un ejemplo, que vamos a poner como ejemplo allá donde vayamos y como garantía del proceso electoral. ¿Qué más? Yo pienso que ya son las 11:10. Gracias, Miquela. Hay que cerrar. Entonces, gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Saliendo de esta sala encontrarán nuestro comunicado de prensa y el informe final en español y en inglés, si aún no lo tienen. Enviaremos informes por correo electrónico y lo encontrarán también en nuestras redes sociales. Todos los guatemaltecos podrán leer y descargar y leer estos informes que son públicos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel.